Muy buenas noches, nos da muchísimo gusto que regresemos ahora y empecemos el año con ustedes aquí a través de En Plural. Esta noche nos acompañan el maestro Gabriel Torres. Muy buenas noches. Buenas noches, Dani. Buenas noches a todos. Feliz año. Feliz año, porque es el primer programa del año. También nos acompaña maestra Lucía. ¿Cómo estás? Un gusto estar con Gabriel, con Guillermo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Guillermo Velasco también, muy buenas noches. Muy buenas noches, Vani. Buenas noches a todos. Y como bien dice Gabriel, feliz año. Lo mejor para todos en este 2022 que comienza. Feliz año porque es el primer programa que tenemos este año aquí en Televisa Guadalajara. Esta noche En Plural tenemos 3 temas que están ocupando la agenda pública. El primero de ellos es el regreso presencial a clases después de 2 semanas de que fue de manera virtual, ya que se acabaron las vacaciones decembrinas. Hoy, lunes, es el primer día que regresan a clases todos los niños de educación básica. Vamos a ver qué es lo que ha pasado durante este primer día, quién mandó, quién no mandó a sus niños a la escuela, si había o no las condiciones. Ese es el primer tema que estaremos tratando con ustedes. El segundo, un tema polémico que también empezó a ocupar la agenda pública. Tiene que ver ahí en Monterrey, en Nuevo León, prácticamente el gobernador de Nuevo León y su esposa que sacaron del DIF de Capullos a un pequeñito de 5 meses para llevárselo a su casa el fin de semana. Dicen que es el bebé adoptado de fin de semana, es un bebé que pasó con ellos un fin de semana. ¿Qué es lo que ha generado en las redes sociales? Además, opiniones encontradas, pero también de un organismo que llama la atención por el tema de derechos de la infancia y también esta sobreexposición que tuvo a través de medios y la revictimización de este pequeño. Y vamos a cerrar también con otro tema de la agenda pública, pero de esta nacional, y es un round más que tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el Instituto Nacional Electoral sobre la consulta pública. ¿Qué es lo que dicen ahora? Y vuelve a hacerles un llamado para que tengan un plan de austeridad, para que ya se abrochen un poco más el cinturón y para que puedan hacer esta consulta ciudadana para la revocación de mandato. ¿Cuál ha sido nuevamente la narrativa ahí, Guillermo? Bueno, mira, del primer tema que refieres, a mí me parece que también, como todos los temas que abordamos aquí, tienen muchos ángulos, ¿no? Entonces, efectivamente, hoy se da el regreso presencial a clases, no de la totalidad de los niños. Acorde a lo que dice el secretario de Educación Pública en Jalisco, hay un 70% de menores que regresaron, de 1.600.000 aproximadamente que constituyen justamente este nivel de educación básica. Y creo que tiene muchas aristas. A ver, en sí mismo, el que los chicos vuelvan a las aulas, a la normalidad, entre comillas, de la actividad, a socializar, a ponerse al día, nadie podríamos estar en contra de este tema. La pregunta es cómo, bajo qué condiciones, bajo qué premisas, porque esto no puede ser un tema por decreto. Al final de la historia hay circunstancias también. Esto se da en un punto también muy importante de contagios, en un culmen de contagios, y me parece que a la ligera se ha dicho, a ver, el Omicron no mata, enferma, es contagioso, pero no hay consecuencias. Hay consecuencias muy importantes, puede haber secuelas, y en todo caso la contención que estamos viendo se debe a la vacuna, en la que se ha avanzado, no lo suficiente, pero se debe a la vacuna. Entonces me parece que también esto va tirando ciertos mitos, ciertas posturas irracionales, me parece a mí, contra la vacuna, y en todo caso el regreso a clases de los menores, insisto, yo soy partidario de que sí, pero lo importante es el cómo sí tendrá que ir asociado de la vacuna incluso para menores, que me parece que es un tema muy importante en donde en nuestro país hay resistencias yendo a contracorriente de lo que se dice o está sucediendo en muchos lugares del mundo. ¿Yo qué diría, Vania? Me parece que es importante, a ver, es un tema de conciencia, es un tema también de pensar de largo recorrido, me parece que hay que verlo así, porque, a ver, hay muchas escuelas en Jalisco que no tienen hoy las condiciones para que los niños vuelvan, en temas de ventilación, infraestructura. Después otro tema que yo pongo en la mesa, ¿qué pasa con el transporte público? Porque, a ver, las escuelas sí son mayoritariamente lugares seguros más que otros, más que ciertos centros comerciales, más que algunos lugares de convivencia, desde luego más que antros y bares, por supuesto. Pero el punto es cómo se trasladan estos menores a las escuelas. Este es un punto también muy importante porque tiene que haber una respuesta integral al respecto. Después, también me parece que no hay las condiciones para un padre que está en todo su derecho de decir, yo no los mando porque no veo una respuesta categórica, pero si a ese padre de familia se le invita a decir, hazle como puedas, o tú gestiona la educación de tus hijos, pues me parece que también los ponemos en una complicación, si incluso en instituciones privadas, donde me parece que ha habido una migración importante a las nuevas tecnologías para educar a los menores.
no se están logrando los resultados óptimos. Imaginemos en lugares en donde efectivamente no ha habido ese tránsito innovador justamente para que los menores puedan educarse a distancia. En suma, yo diría, me parece que se tiene que actuar con rigor científico, en apego a lo que está mandando, digamos, las distintas mesas de salud. Algunas son más políticas que de salud, también hay que decirlo, pero en respuesta a un criterio científico. Y también pensando, sería digamos, lo que yo quisiera enfatizar en el largo recorrido, porque no se trata ahora si van con cubrebocas, que hay que mantenerlo desde luego, las medidas inmediatas, sino si está adecuando el sistema educativo en Jalisco y en México para digamos, dar esta batalla de largo recorrido, la innovación educativa, los planteles, la formación de maestros, porque me parece que hemos ido de la ruta de improvisación en improvisación. Y más por criterios políticos, de pronto, algunos políticos, me parece que el gobernador en Jalisco no sería la excepción, de anticiparse a contracorriente de lo que pasa en el resto del país, simplemente por dar una nota distintiva al respecto. Entonces, me parece que si aquí prima la política por encima de la salud pública, máxime que se trata de menores, pues me parece que estamos en un problema terrible. Ahora, también sí comprendo a muchas madres y padres de familia y a muchos niños, que cara al tema de socialización estaban ávidos de volver. Tiene un componente también positivo, pero insisto, tendrá que estar subordinado también a un asunto de salud pública. Lucía, ¿hay las condiciones para que regresaran los niños y niñas a la escuela, principalmente de educación básica? Sabemos que la Universidad de Guadalajara pospuso todavía en las universidades el regreso, pero en las condiciones de los menores, sobre todo que no están vacunados todavía. Y como decía Guillermo, en muchas o en la mayoría de las aulas también las condiciones para que ellos pudieran regresar. Mira, yo creo que definitivamente sí ha faltado ese clic, ¿no?, entre pensar en el menor, en el interés superior de la niñez frente a un tema de salud y frente a un derecho a la educación. Definitivamente yo creo que las condiciones no están dadas, pero no están dadas que, por ejemplo, tenemos 438 escuelas que no cuentan con la infraestructura para que las niñas y los niños regresen a clases. Exacto. Y frente a eso, bueno, la opción es que puedan entrar a una plataforma, ponerse de acuerdo en el tema didáctico, ¿no?, en los trabajos, en las evaluaciones, etcétera. Sin embargo, a casi ya 3 años de esta pandemia, todavía no hemos podido resolver que tampoco están dadas las condiciones en casa, Guillermo. Fíjate, el tema del internet. No todas las personas todavía tienen internet. Estamos pensando siempre, por ejemplo, en zona metropolitana, pero en el interior del estado, en aquellos municipios muy lejanos, pues las condiciones son totalmente diversas. Recordemos también el tema de la salud mental para los padres y también para los niños, ¿no? El tema de depresión en la niñez se ha incrementado bastante, derivado como un factor el tema de la pandemia y del aislamiento, pues, que han tenido que sufrir. Entonces, además del sistema de cuidados que tenemos las papás, las mamás, ¿no?, aunado a eso, el tema autogestivo, es decir, tenerles que apoyar a nuestros hijos, a nuestras hijas para el tema de las tareas, que luego, como experiencia personal, creo que las tareas van más destinadas a mí particularmente como mamá que al menor. Entonces, sí, definitivamente yo creo que para salir no están dadas las condiciones, sin embargo, tampoco lo están al interior de muchos hogares. Entonces, esto también nos tiene que preocupar. Definitivamente, hoy dio datos interesantes el gobernador y hacía referencia a uno en particular, que en relación a la tercera ola que se vivió hace algunos meses, esta tiene mayor tema de contagios. La pasada estuvimos como en 11,000 contagios diarios y ahora estamos en 15,000, por ejemplo. Sin embargo, también hizo referencia que solamente una cuarta parte está ocupado en el tema hospitalario, ¿no? Entonces, digamos que esa es una buena noticia. No estaríamos esperando que se fueran las personas al hospital. Hay ocupación hospitalaria, que concuerdo totalmente con el tema de Guillermo. Esta variante tiene que ver con un tema ya de vacunación, en donde tenemos un esquema, por lo menos una buena cantidad de personas, creo que el 85%, con un esquema completo. Entonces, esto ayuda precisamente al tema de que no sea tan grave esta variante. Pero definitivamente las condiciones, insistiría, no están dadas afuera, pero también creo que son muy complicadas dentro de los hogares. Con lo que se tiene, Gabriel, en el escenario en el que está, ¿cuál sería lo ideal que vaya a funcionar esta estrategia de que hayan regresado esta primera semana a clases los estudiantes?
sobre todo tomando en cuenta que van 4 días con 2,000 casos registrados diarios de contagios aquí en el estado. Bueno, yo creo que la gran contradicción es que tenga cerradas las aulas y abiertos los bares y las discotecas, porque no pensaría que los niños corren menos riesgo en una reunión familiar o en una plaza comercial donde en ocasiones las familias los llevan, y hacer eso y luego ponerte que tu hijo vaya a un salón de clases, pues es una contradicción. Esa es la parte que a mí me parece que es ahí donde no somos justos, que el grueso de la contención o de las medidas de distanciamiento las queremos aplicar solamente en espacios escolares, cuando por otro lado ves bares y restaurantes y discotecas totalmente abiertos, las plazas comerciales atestadas de familias con todo y sus hijos exponiéndolos en lugares en donde no necesariamente deberían ser, los cines y los teatros abiertos y las escuelas cerradas. Eso me parecería una contradicción. Ahora bien, pero también es cierto que para este lunes 17, de los 14 estados que iban a regresar a clases, 12 decidieron no hacerlos. Y los únicos 2 estados que decidieron volver a clases el día de hoy, precisamente por el altísimo número de contagios, fueron Yucatán y Jalisco. Entonces, yo creo que sí, la medida pues tiene muchas asimetrías. También podría decirte que en el interior del estado los contagios son muy asimétricos por municipio, que la zona sigue siendo la zona metropolitana el principal foco de infección en Jalisco, y que habrá escuelas rurales en donde los niños en realidad no corren ningún riesgo, porque tal vez hay poblaciones muy pequeñas donde no hay ni un caso activo en este momento, burbuja, como y les no llaman. tendrías por qué cerrarlo a rajatabla todo. A mí me parece que la medida de la Secretaría de Educación Jalisco de dejar la parte opcional a los padres de familia fue muy acertada. Porque, por ejemplo, ya voy a hablar a título como padre de familia, yo decidí que mis hijas no regresaran este 17, que lo hicieran 2 semanas después, esperando que este número de contagios tan elevados que han ocurrido en la semana pasada y esta semana puedan disminuir para que su riesgo sea menor. El riesgo siempre va a estar ahí. Pero también es cierto que para las personas que tienen la posibilidad de que su hijo vaya a la escuela, o si no, una madre que trabaja, llevárselo al trabajo, pues a lo mejor lo expone más en el trabajo que en el aula de clases. No hay evidencia, también lo digo así, no hay evidencia de que hoy las aulas de clases representen más riesgo, por ejemplo, que las reuniones familiares, donde todos nos exponemos con mayor fuerza. Tampoco hay evidencia que diga que las aulas escolares son un mayor riesgo para los niños, o se generan ahí los brotes que luego van a las familias o a los centros de trabajo. No, ni siquiera los centros de trabajo son los lugares de mayor riesgo. Los mayores riesgos donde bajamos la guardia todos, que es en nuestras reuniones familiares, cuando nos vamos de compras, cuando salimos al cine, cuando vamos a fiestas o a kermeses o cosas así. Ahora el gobierno pues limitó, prohibió algunas de estas actividades, pero yo creo que la medida sigue siendo opcional y tiene que ver con circunstancias de familia, y tiene que ver también con circunstancias geográficas dentro del estado de Jalisco. Es decir, no todos los municipios y no todas las regiones tienen la misma circunstancia que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara, y decir que a rajatabla todo debería estar cerrado, todo debería estar abierto, yo creo que hubiera sido una decisión equivocada en ambos sentidos. Creo que tomar decisiones escalonadas que atiendan a la circunstancia específica pues es lo más correcto. Por ejemplo, si tenemos una escuela donde hay un brote, pues hay que cerrarla, toda la escuela, porque hay un brote, ¿no? Pero si tenemos escuelas que están funcionando sin ningún caso activo, pues yo creo que también habría que tener consideración de que efectivamente lo que dijo Guillermo, pues también los niños están, no todos, pero la gran mayoría están muy entusiasmados con regresar a clases, y bueno, sí regresamos en medio del mayor contagio. Este es el ciclo escolar que tenemos en México. Lamentablemente eso no ocurre, digamos, en verano, pero sí ocurre en invierno. Todas las enfermedades respiratorias se comportan distinto en el frío y estamos en pleno invierno. Y bueno, sí, la circunstancia es más delicada en este momento. Yo respeto mucho a los padres de familia que dijeron, por la razón que sea, mi hijo sí regresa, como respeto también a los padres y madres de familia que decidieron que en esta ocasión no regresaran y que posponer el regreso 2 o 3 semanas.
Hay 79,000 profesores. A muchos de ellos se da este regreso después de una semana en la que ya se empezó a aplicar la vacunación de refuerzo. Hay algunos que también están ya contagiados. Yo en mi entorno personal conozco varios maestros que están contagiados de COVID. Estarán también ya listos los protocolos, como decía hace un momento Gabriel, Guillermo, de si se detecta algún caso positivo para que las escuelas ya puedan reaccionar y evitar todavía mayores contagios como los que se han venido, y sobre todo con esta variante Omicron y con la gran contagiosa que es. Yo creo que en términos generales no. Hay instituciones y centros educativos que esto lo tienen bastante trabajado, no diría dominado, pero bastante trabajado los protocolos, evidentemente ubicar un caso de contagio, actuar en consecuencia, incluso cerrar un plantel si fuera necesario, pero me parece que en algunos casos falta mucha información veraz en tiempo para tomar decisiones. Yo comprendo también la preocupación de los maestros y quiero mandar un mensaje de solidaridad, porque efectivamente aquí hemos visto historias maravillosas de un vocacionamiento contra viento y marea, haciendo labor, arriesgando, pero a ver, todos aspiramos a una mínima protección. Y efectivamente, cuando no hay los protocolos, cuando no se avanza en la vacuna tan rápido como quisiéramos, me parece que también es explicable que además de pensar desde luego en la infancia, en los padres de familia, pues los maestros son una parte toral de acompañamiento a los padres de familia en esta historia. Entonces me parece que hemos avanzado en protocolos, pero no lo suficiente. Y debo decir que en Jalisco se ha hecho desde el ámbito público un esfuerzo importante. Creo que se han tomado decisiones adecuadas, pero respondiendo, Vania, a lo que planteas, me parece que hay un largo sendero. Yo sí insisto que tiene que ir asociado a una vacuna más amplia, no solamente a los profesores, a los menores. Sé que a algunas personas esto les da urticaria, brincan y demás, para los niños. Pero me parece que es un tema que está científicamente comprobado en muchos lugares, en donde no solamente respecto a la educación, la vacuna ha venido asociada a la reactivación económica, porque efectivamente donde hay salud en las personas, hay salud en la economía. Y yo insistiría en pensar en largo recorrido. Si no se toman medidas hoy protocolarias adecuadas, vamos a tener secuelas en materia de salud, en materia educativa y, como bien se ha señalado, en materia de salud mental para chicos que podrían regresar a los colegios con la venia de sus padres, como bien apunta Gabriel, con esa complacencia, digamos, pero finalmente no hay todas las condiciones, ¿no? Y también para los profesores que ahorita están batallando tanto en tener que regresar o ir a pedir una incapacidad para las pruebas en instituciones de salud, que las filas son larguísimas esperando para poder regresar a casa, aunque estén enfermos y con todos los contagios que hay ahí. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más aquí con ustedes. Regresamos nuevamente, muchísimas gracias. Ahora vamos con un tema que durante estos últimos días, particularmente el fin de semana, ya causó reacciones importantes y tiene que ver con este pequeñito de 5 meses que fue sacado de los capullos ahí en Nuevo León. Un pequeño con discapacidad que se llevó a su casa a pasar el fin de semana, le llamaban como una adopción de fin de semana, que estuvo sábado y domingo, estuvieron sacando fotografías de este pequeño con discapacidad, el gobernador y su esposa Mariana Rodríguez. ¿Qué es lo que pasa? Hay una larga lista de todos que se tiene todavía como de adeudo con todos los temas de infancia, con derechos de infantes, pero particularmente en el tema de adopciones. Ha generado pros y contras de que se hayan llevado a este niño a casa, porque decían fue nada más un fin de semana, los riesgos que se tiene, la exposición que se le tuvo prácticamente en medios, porque además se le vuelve a revictimizar. Recordemos que los niños que están institucionalizados es porque fueron retirados de su hogar, normalmente, o la mayoría de ellos, porque vivían en situación de violencia. Y después muestran el rostro, muestran las fotografías, todo un tema larguísimo lo que se viene ahí, pero sobre todo en tema de adopciones. Hablábamos hace un momento, se está volviendo a poner sobre la agenda pública el tema de lo retrasado que hay de adopciones o las opciones que pueden tener estos menores para no estar dentro de casas hogares. Y mira, tiene su punto positivo, tú ya lo mencionaste, Vania, el tema de volverlo a poner sobre la mesa, ¿no? Porque es un trámite tortuoso, por lo menos en Jalisco las parejas que desean acceder, bueno, pues pasa muchísimo tiempo para que puedan llevar a cabo su trámite. Yo creo que particularmente el tema ha trascendido mucho, primero porque esta pareja, el gobernador y su esposa, pues tienen un antecedente de una mercadotecnia digital, pues así fue como realmente, fue un factor importante para que se ganara la gobernación
gobernatura en Nuevo León, derivado precisamente de ese marketing digital, ¿no? Aunado a eso, bueno, ellos obtienen un permiso de convivencia familiar que es distinto al de familia de acogida, ¿no? Es nada más me llevo justo por un fin de semana, en este caso al bebé. Hay condiciones que llaman mucho la atención, la sobreexposición del menor. Ese es un gran tema, porque mira, hoy ya sabemos datos sensibles de este menor de edad, que tiene que ver con su nombre, que tiene que ver con los meses que tiene que ver con una enfermedad que él tiene, que tiene que ver con que él está institucionalizado. Jurídicamente el DIF de la entidad pues está a cargo de este menor. Y la revictimización que tú ya mencionabas, justo porque él se encuentra en esa condición jurídica de estar dentro del DIF en esa condición, ¿no? Entonces, lo que llama la atención justo es eso, cómo es que se expone y si además están preocupados de verdad por el futuro, la vida y la calidad de vida que pueda tener este menor en un futuro, y no solamente que haya sido utilizado con fines de mercadotecnia, ¿no? Por parte de esta pareja que es Samuel y Mariana, ¿no? Entonces, la verdad es que tendríamos, por ejemplo, que estar hablando de que existe una ley general de las niñas y los niños, ¿no? Que establece claramente que no se puede exponer de esa manera a menores de edad. Y por otro lado, hablar también del interés superior de la niñez, en donde tiene dos vertientes. Por un lado es que se prioricen las necesidades de la niñez y que por otro lado en las decisiones y en las políticas públicas pues estén considerados ellas y ellos en las decisiones que se tomen, ¿no? Entonces yo creo que ese fue todo el tema. Ojalá de verdad esto que pudiera ser, te digo, poner sobre la mesa de nueva cuenta el tema de adopciones, pero además de sensibilizarnos para que de verdad podamos hacer este tipo de actos, pues no se pierda en el boom solamente de haber utilizado al menor de edad. ¿Ayudará este tipo de comunicación o este tipo de estrategia, porque seguramente debe de haber alguna estrategia detrás, ayudará en estos temas tan sensibles que tienen que ver con la infancia y particularmente con niños institucionalizados? Bueno, a debatirlo sí, pero yo voy a ir más para allá. A mí me parece literalmente mezquino que una influencer y el gobernador de un estado saquen de un albergue a un niño con fines de hacer propaganda político-electoral. Es que no se trata de una esposa cualquiera, es una influencer antes que nada, es decir, se dedica a colocar temas en las redes sociales, a sacarle provecho a las redes sociales con la finalidad de apoyar un proyecto político. Eso no nació hoy, ni lo estamos especulando, data desde toda la campaña. Y yo creo que tomar a un menor de edad con discreción, invitarlo a una convivencia en casa cuando si el interés es realmente legítimo, tendría que haberse abstenido de la socialización tan amplia que hicieron en medios de comunicación, porque eso es utilizar la imagen de un niño desprotegido además, que lo sacaron de un albergue, para lucrar políticamente con su enfermedad y su condición social. Y eso, reitero, me parece mezquino. Pero además, desde la perspectiva legal, hoy hay derechos que protegen a la infancia. Un político no puede subir, si no lo puede hacer un padre, subir imágenes de cierta índole a las redes sociales. Incluso las redes sociales aplican políticas cuando subes imágenes impropias de un niño. Bueno, alguien que no es formalmente el padre no puede lucrar con la imagen de un niño. Pero no solamente eran dos individuos de la iniciativa privada, no, son dos políticos. Uno de ellos que tiene ya ciertas obligaciones y que está representando al Estado. La obligación y la tarea al 100%, y que yo en realidad creo que si hubieran tenido una actitud sincera de acudir e invitar a su casa para convivir con un niño de un albergue, lo primero que debieron de haber guardado es la discreción, por respeto primero a las enfermedades del niño que lo están revictimizando, a su condición social, y segundo porque pues yo creo que un gobernador tiene 1000 cosas más en la agenda que hacer. No creo que le sobre tiempo para tomarse y decir que entonces lo hace porque le quedaba un tiempo y tenía que dedicarlo o quería dedicarlo a un niño de un albergue que además está jerárquicamente subordinado al Ejecutivo del Estado. No es un albergue privado, es un albergue público que está, digamos, hay un conflicto también ahí
de interés por la jerarquía que tiene el gobernador sobre ese albergue. En síntesis, me parece que hoy no debe de repetirse y debemos condenar el acto, porque si ahora también los menores de edad y los menores de edad en estado de vulnerabilidad absoluta, como es el caso de este niño, van a ser objeto para que los políticos hagan campaña, me parece que esto es un acto condenable que desde ninguna perspectiva puede ser avalado, suscrito y mucho menos justificado. Yo creo que debe haber una investigación a fondo y debe de caer en cuenta el gobernador de la gravedad de sus hechos. Él ha usado todo lo que tiene a su alcance para hacer política, para llamar la atención, para polemizar, para generar controversias, para enfrentar opiniones, pero yo creo que antes que nada los derechos de un niño y de un niño en condiciones de vulnerabilidad no están a merced de un político ambicioso buscando notoriedad. De hecho, la Red por los Derechos de la Infancia lanza un comunicado bastante duro también y les hace un llamado a actuar por la no cosificación de este niño ni de ningún otro. Ellos señalaban también las violaciones que se podrían haber estado haciendo a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que en 2 de sus artículos prohíbe la difusión de imágenes de la infancia o de la niñez, y en especial cuando son víctimas o han sido víctimas de algún presunto delito. Ellos desde antes de la campaña prácticamente ha sido un Big Brother lo que han hecho todo el de su día a día, de compartir desde que se levantan, lo que van de la agenda, o sea, de todo, comparten todo lo que han estado haciendo prácticamente como influencers, pero ahora también cuando ya están dentro del gobierno y cuando ya tienen ciertas responsabilidades. Él en lo particular, recordemos que las parejas de mandatarios no hay algo que las obligue a hacer o no hacer todavía legalmente. Claro, tienen también cosas en las que no pueden involucrarse, pero sabemos que también se tiene cierta injerencia, Guillermo. Lo hacen, Vania, porque les da resultado. O sea, en el fondo, y coincidiendo con Gabriel en que es muy mezquino el lucrar mediática y políticamente con esta circunstancia, porque no creo que exista una recta intención, pero es que no es novedad que así procedan, sobre todo Mariana, la esposa del gobernador. Esa constante de meterse a redes generando polémica es un tema que les es políticamente redituable, porque a final de cuentas están en la escena pública, siguen siendo noticia, hay a quien le gusta, a quien no le gusta, pero me parece que inclusive yo me atrevería a decir, detrás de esto hay una lógica estratégica de marketing, que lo que sí es lamentable es que cosifica personas, pero yo diría, aquí hay que diferenciarlo. Esto como estrategia me parece que les ha dado resultado en cuanto a posicionamiento, noticia. El escándalo vende, y esto en la red está siendo motivo de escándalo. Pero también sí subrayo, no es nuevo ni en el proceder de Mariana, este influencer, que me parece que hasta cierto punto gobierna Nuevo León, de la mano de su marido, por esta fuerza mediática y que tiene en redes sociales. También tendríamos que decir, esto genera de pronto apasionamientos en donde termina por mezclarse todo y de pronto puede haber algunos señalamientos imprecisos al respecto. Por ejemplo, efectivamente no es un proceso de adopción, digamos, no es una adopción de fin de semana. En todo caso existe en el procedimiento de adopción esta figura de la acogida y cuidado. Familias de acogimiento. Que sí se da en niveles de temporalidad, pero que suele estar asociado a quien se está certificando o capacitando para ser una familia que adopta. Mariana ha dicho en sus redes sociales que está trabajando en ello. Eso lo tendríamos que ver, porque no hemos visto la película completa. Comúnmente los que van en la lógica de la inmediatez van de un tema a otro. Él también presumió en su día que había sido invitado por el Papa para acompañar, iba junto con su esposa y demás. Después el Vaticano desmintió, no había tal invitación y efectivamente ya después nadie habla de este tema y van de un tema a otro, van habiendo capítulos y demás. Pero efectivamente no es en todo caso un acto ilegal, como algunos lo han señalado. Quiero dejar también, por asuntos que he venido investigando con algunas personas del DIF y con algunos expertos en adopción, en realidad una cosa es cierta, Nuevo León ha sido modélico, es de lo que tenemos en mayor avanzada en el tema de adopciones, que en todo caso es cierto que es un tema que se puede eficientar. Pero efectivamente también lo que sé es que el DIF Capullos, este tema lo maneja con mucha pulcritud. En todo caso, lo que sería un abuso, porque a ver, no cualquier persona podría llegar para llevarse a un menor de fin de semana. Bueno, y en todo caso, lo que... La esposa del gobernador, el presupuesto que depende de él. Ahí me parece que entonces, pero sí quiero yo diferenciar y dejar a salvaguarda lo que han sido procesos muy ejemplares, aún la presión que puede ejercer el gobernador y su esposa
para efectivamente, más con criterios político-electorales, sustraer un menor. No, también hay que decir, esto en sí mismo no genera necesariamente afectaciones en el menor, porque también yo he visto en redes sociales a alguien que está hablando ya de graves consecuencias para este menor. Efectivamente, un menor lo que requiere es justamente cariño, comprensión, o sea, no es lo sustantivo el cuestionar afectaciones en este menor durante el fin de semana. Sí me parece que el tema es la intención. A ver, si hubiera una genuina intención, incluso quienes realmente así lo quieren ni lo presumen, porque lo que se está buscando justamente es el bien mayor del menor, un tema que no necesitas contar a todo lo alto, pero es que no lo podemos entender en el gobernador y en su esposa, porque está justamente pensado, en principio, si vemos toda la trayectoria de su proceder, lo que prima es lo mediático, lo que prima son las redes sociales, porque mucho me temo, ojalá esté equivocado, que después ese niño ahí quedará. No sabremos nada más de esta historia porque ya sirvió para las selfies propias del fin de semana, los mensajes y tal. Ahora, creo que la parte salvable que vería en todo este tema, pero ya no es responsabilidad del buen actuar del gobernador y su señora, es que el tema está a debate y ojalá se generara conciencia de la importancia de la cultura de la adopción, especialmente con niños que tienen determinadas problemáticas, que son en todo caso los más abandonados en estos lugares. Pero no se justifica, coincido plenamente con Gabriel, que cara a este tema exista un proceder en donde lo que prima es, insisto, la propaganda política al margen de todo. Ya verás que en breve veremos otra historia. Y este niño quedará después, al menos de parte de esta pareja que gobierna Nuevo León. La intención podría ser buena, pero no las formas. Pues no las ya formas. vimos también lo que sucedió otra vez con este pequeño, cuando ella se cortó el cabello de cáncer, que algo que se había hablado mucho era, a lo mejor estás poniendo un tema, pero no te quedes en la fotografía. A lo mejor si ella tiene interés de poner sobre la agenda el tema de adopciones, es qué sigue después de esto, qué es lo que se está haciendo, no solamente quedarse en la foto del fin de semana o en la anécdota, sino pasar a algo más. Finalmente, las parejas tienen injerencia y pueden hacer visibles temas, pueden empujar desde dentro temas y porque las voltean a ver y porque pueden, pero es hasta dónde quieren llegar o nada más quedarse en la pura fotografía. Pero la pregunta, fíjate, tú dices algo, no solamente es un tema de buena intención con malas formas, es que yo creo que aquí ni siquiera hay una intencionalidad recta al respecto, que colateralmente lo están poniendo en la agenda y hay quien con muy buenas intenciones se vaya a sensibilizar, es otra cosa, pero yo creo que de fondo aquí hay una intención estrictamente mediática, sabedores de que es un tema sensible y sabedores de que la polémica les viene bien. No creo que dejaran correr un asunto así, en donde no está medido que inclusive aunque les peguen, ellos siguen ganando presencia nacional. A mí me parece que es un horror que el nuevo arquetipo de los políticos para hacer campaña sea los niños que están en los albergues con alguna enfermedad. Es decir, que ahora estén volteando hasta buscar esos recursos para hacerse ver más humanos ante la población, frente a tal vez la ausencia de resultados o de acciones concretas que puedan presumir. Y entonces tienen que acudir a la foto, tienen que acudir a un fin de semana así para poder generar la empatía que su propia trayectoria no les da. Y se queda en la anécdota. Y que se quede en una anécdota, pero sí me parece muy grave porque, digo, si hoy no condenamos y esto no genera un mal precedente, el día de mañana, ¿cuántos más van a estar utilizando este recurso como una manera de hacer campaña política? Y eso me parece, reitero, un horror. Pero hay quienes han aplaudido esto, o hay quienes hasta lo celebran, incluso también que lo han visto bien. Sí, es que hay tres cosas. Una es precisamente lo que establece Gabriel, ¿no? Cómo ha cambiado la forma de hacer política. Y hoy esa forma de cambio es precisamente a través de las redes sociales, ¿no? Y por otro lado, espero que no se haya utilizado como un producto a este bebé, ¿no? Como un producto de marketing. ¿Ya fue? Así es. Y finalmente otro tema es que tendríamos que ver que hay una consecuencia sobre ese hecho. Esperemos verla. ¿Cuál? No lo sé, si una sanción, si una investigación, si algo, pero que no se vuelva sistemático el que ellos o cualquier otro en el ámbito político realice ese tipo de acciones. A ver, lo vamos a ver en el futuro, pero me temo más bien que no lo vamos a ver. ¿Qué será lo explicable en una recta intención? Que vieras a la esposa del gobernador en toda una lógica de apuesta en favor de la adopción, que adoptaran a ese menor y entonces dieran un testimonio de un tema, no llevárselo un fin de semana para las fotos y mandar mensajes, sino decir, estás viendo por él, que promovieran intensamente la adopción en el Estado y en el país. No creo, insisto, que esto lo vamos a ver, pero en todo caso sería la respuesta a decir,
no era solamente un interés mediático, sino toda una apuesta en favor de una buena causa. Si fuera la es causa, que la señora fuera a abrazar. Si el tema fuera una causa que ella durante la administración de su esposa va a abrazar y que es el tema que ella quiere impulsar, insistimos, que no se quede nada más en la fotografía y en lo anécdota. Y sobre todo de niños en esas condiciones, ¿no? Porque no es cualquier niño, es un bebé de 5 meses y es un bebé con un tipo de discapacidad. En 15 días verás otra historia distinta. Que tiene condiciones muy especiales. Y utilizarlo para hacer campaña, terrible eso. Vamos a ver entonces, ¿en cuánto, Guillermo, unos 15 días? Yo lo que digo que esto nos va a dar 2 o 3 semanas y después veremos a la esposa del gobernador con otra historia. En otro escándalo. Otro escándalo que nada tiene que ver con esto. Vamos a ver en febrero a ver cuál va a ser el tema o si a lo mejor nos equivocamos y está abrazando alguna causa. Y hay algo en concreto para con políticas públicas. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos aquí con nuestro último tema de la noche. Regresamos, muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros. Nuestro tercer tema de la noche, un round más entre el presidente de México y el INE. Y otra vez donde les pide que el plan de austeridad lo sigan para que puedan hacer esa consulta de la revocación de mandato. Hoy se les dejó ir a la yugular. Gabriel, nuevamente con este tema, para mantenerlo en la agenda pública, les vuelve a pedir, aprieten el cinturón. Hay que hacer esta consulta ciudadana y además les dice en qué les puedan bajar y los llama ambiciosos. Yo creo que hay un principio que usan mucho los abogados, no me va a dejar mentir Lucy, y que dice que nadie está obligado a lo imposible. El presupuesto que tiene el INE no es un presupuesto que contemple la realización de revocaciones de mandato a contentillo. Es decir, es cierto que es una revocación que hoy ya cumplió los requisitos que la ley establece para hacerse, más allá de si va a ser útil o no, que yo creo que no, pero ya cumplió los requisitos, es una figura de democracia directa que ahí está y el INE la va a tener que hacer. Yo creo que si queremos sostener todavía ese debate, es un debate ya perdido, porque legalmente incluso el máximo tribunal de la materia, el Tribunal Electoral en la Sala Superior, resolvió que lo tienen que hacer, ¿no? El punto que está diciendo el presidente del INE y que ha cambiado de opinión, y es ahí donde me genera alguna duda, es que inicialmente dijo, no tengo un solo peso para hacerla. Hoy dice que sí tiene 1.500 millones. Es decir, se encontraron en el cajón ahí 1.500, ¿no? A lo mejor ya hicieron ajustes y sí, ya acomodaron. Pero 1.500 millones. Lo que yo creo es que, por un lado, tenemos a un ejecutivo que más allá de la consulta lo que quiere es hostigar al Instituto Nacional Electoral, es decir, recortarle su presupuesto por la vía de hacer que gasten en una consulta innecesaria, porque, vamos, tendremos que estar locos para pensar que fuera de un pequeñísimo sector anti-AMLO, el grueso de la población quiere que se le revoque el mandato al presidente. Yo creo que incluso no sería sano en estos momentos para la democracia en un vacío legal de esa envergadura. No hay condiciones para revocar el mandato. Entonces, ¿para qué hacemos la revocación del mandato? Es una consulta ociosa, tan ociosa como la que se hizo aquí en Jalisco del federalismo. Pacto fiscal. Pero cumplió los requisitos de ley para convocarse. Y en un órgano electoral, que uno de los principios que lo rigen, de los principios constitucionales que rigen la función electoral es el de la legalidad, no pueden negarse a hacer una consulta que ha reunido los requisitos de ley y que fue sancionada ya en el máximo tribunal de México. Entonces, lo que creo que estas vencidas, este juego de fuerza que se está viendo entre el jefe de Estado, nada más que el jefe de Estado, con un órgano del Estado mexicano, que es el INE y que debe mantener la independencia y la autonomía, le hace mucho daño a la democracia mexicana. Porque yo creo que un jefe de Estado con vocación democrática debería estar pensando en fortalecer las instituciones democráticas del país. Y si cuestan mucho, hay que hacer una reforma para que no cuesten tanto. Yo sí creo que hay excesos en la función electoral y que hay un gasto que podría ser menor de cara a las condiciones de crisis económica que viven muchos sectores de la población. Es decir, creo que gastan mucho dinero y que podrían gastar un poco menos. Pero tampoco creo que sea por la vía del debilitamiento de las instituciones, de ponerlas en entredicho, de generar desconfianza, de generarles dudas, de en vez de de aumentar su capital social de confianza desde la propia jefatura del Estado mexicano, tener una campaña iniciada y permanente para deslegitimar a la autoridad electoral como si fuera la oposición política en el país,
del presidente, pues yo creo que eso es claramente una actitud sediosa, destructiva, que no abona a la consolidación de las instituciones. Y yo ya no sé si a este gobierno le interesa o no consolidar alguna institución política en México que no sean esos institutos para devolver al pueblo lo robado, con esas tonterías que plantean, fuera de las grandes pilares institucionales. No les agrada el Poder Judicial, no les agrada el Congreso cuando no aprueba lo que ellos quieren. Banco de México. No les agrada el Banco de México, no les agradó la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta que no pusieron un incondicional. No les agradan las universidades autónomas y no les agrada el Instituto Nacional Electoral porque también es autónomo. Entonces, yo creo que la tendencia o detrás de este discurso que tiene, repito, algunos puntos que me parece que hay que revisar, lo que hay detrás es una tendencia hacia la concentración, o sea, a una lógica amigo-enemigo. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y entonces están contra él todas aquellas instituciones u órganos del Estado mexicano que mantengan cierta autonomía o que puedan tener diferencias o que puedan disentir democráticamente respecto de la opinión del presidente de México. Que por eso son órganos autónomos Pues que tardaron años en construirse. Así es. Y por eso se hicieron así. Porque el Poder Ejecutivo agotó su credibilidad para ser el que organice las elecciones en México. Es decir, acabar con el INE y regresar las elecciones al formato anterior cuando los organizaba la Secretaría de Gobernación, pues significaría una involución de aproximadamente 40 años en México. Y yo creo que no hay condiciones para ello. Y afortunadamente sigo viendo a una mayoría de la sociedad que cree, porque es una de las 3 instituciones mejor evaluadas en México, el INE. A pesar de la guerra en la que la han sometido, sigue siendo una de las 3 instituciones mejor evaluadas y tal vez por eso es que reciba esa metralla de agresiones, de descalificaciones y de incomprensiones por parte del Ejecutivo Federal. Y las descalificaciones que lanzó hoy, textualmente dice que no ganen más que yo, que no tengan tantos asesores, ni siquiera se contempla el que despidan trabajadores, no los mismos, nada más que los de arriba no tengan servicio médico privado, nosotros no tenemos, así era antes. Es que en eso tiene razón, ¿eh? Sí. En algunos puntos puede tener razón, pero obedece a la lógica sistemática de polarizar, de confrontar. Es decir, el presidente, una cosa hay que reconocerle, es que ha sido consistente en esa ruta de golpear a las instituciones, de polarizar a la sociedad. ¿Por qué? Porque en el fondo él activa de manera muy fuerte a su base electoral. El presidente está en una ruta política en donde un hito muy relevante es la revocación de mandato, pero el interés supremo es el 24, que pasa justamente por él fortalecerse, por estar en campaña, porque efectivamente es un ejercicio más bien de ratificación, es una elección anticipada que no tiene ningún sentido más que en la propia lógica política del presidente, pero ya lo decía Gabriel, me parece que es el punto central. No se trata de la revocación, se trata, si vemos toda la narrativa, de desacreditar a la autoridad electoral al punto de sustituirla. Lo que está de por medio es justamente esta reforma electoral. Porque ¿qué ha dicho el presidente? Además de muchas barbaridades con sus emisarios, conforme baja incluso el tema de la narrativa, es más escandaloso y carente de datos. Bueno, han señalado, decía una cosa muy interesante el consejero presidente, cuando hablaban de que no se afecte a sindicalizados en el INE, dijo, y aquí no opera ese modelo, lo dijo el consejero. Después han hablado de que están alimentando a sus mascotas, funcionarios del INE y además, o sea, me parece que hay despropósitos en los señalamientos que ya rayan, digamos, en despropósitos totales que no se corresponden a temas observables en el tema de la autoridad electoral. Pero ¿cuál va a ser la gran resultante de este tema? Que la sociedad llegue a la conclusión de que es excesivamente caro, de que no se necesita y por lo tanto el propio pueblo podría organizar las elecciones y lo que quisiera el presidente en todo caso es volver a la lógica como los tiempos de Bartlett. Un gobierno juez y parte que controla, porque efectivamente no le gusta la autonomía, no solamente del INE, sino de ninguna institución. Así que lo que me parece muy serio es este socavar justamente a una institución fundamental, y no se le olvida al presidente de la República, que fue la institución que calificó y posibilitó con imparcialidad que le dio la elección, legitimidad a su triunfo electoral. Claro, a un triunfo que sin duda fue contundente y que el INE jugó un rol impecable en este tema. Así que me parece que hay que ver con cuidado que el tema de fondo
es desaparecer al INE como propósito del presidente. Y ya decía también ahorita Gabriel que nadie está obligado a lo imposible. Y ahorita una parte de la presión que está ejerciendo desde la presidencia es que se instalen las 160,000 casillas y el costo que va a tener esta consulta ciudadana, si realmente abonará o no abonará, y sobre todo yo creo que nadie se imagina o no se alcanza a dimensionar el costo que va a tener, la cantidad de millones de pesos. Claro, mira, por un lado, se piensa que en México la democracia sale muy cara, ¿no? Sobre todo por el tema presupuestal para el INE. Pero eso tiene una lógica, y la lógica es que se tuvo que crear al INE porque frente al fenómeno de la corrupción y de la falta de confianza de las instituciones, pues teníamos que tener ahí a un árbitro, a una institución. Por eso se crea el INE, ¿no? Ahora, otra cosa importante que creo que no se ha hablado es: se realiza un anteproyecto de presupuesto de cada una de las instituciones. El INE pasa por ese proceso, ¿no? Y quienes son los encargados son el Congreso de la Unión. En el anteproyecto del presupuesto se especifica, se desagrega de manera muy clara para qué quiero cada peso que voy a utilizar. Fue el Congreso de la Unión quien aprobó el presupuesto con los sueldos, con lo de la alimentación para los perros de vigilancia, etcétera, para todo. Ahora resulta que es mucho el presupuesto, que incluso hoy presentaban una tabla comparativa, digamos, con países de América Latina, y digamos que rankeando, Nicaragua es el que tiene menor presupuesto para una institución similar a la del INE, con 9 millones de pesos, frente a, si no mal me equivoco, 114,000. Además, ni siquiera es democrático. Sí, a eso iba, 114,000 millones de pesos para el INE, si no me equivoco, ¿no? Pero, por un lado, a ver, son instituciones similares, pero que no tienen las mismas facultades, eso por un lado, ¿no? Y por el otro, pues veamos cómo está América Latina en el tema de democracia, particularmente Nicaragua, ¿no? Entonces, hoy se quejan de lo que aprobó pues la mayoría de su partido en el Congreso, ¿no? Un presupuesto pues que ahí está designado para el INE, ¿no? Y por otro lado, concuerdo totalmente, mira, no tenemos que hacer un gran análisis. A ver, todo lo que huela a independencia y autonomía y que no tenga control el presidente, lo quiere debilitar. Entre el INE, entre el INAI, entre todas las instituciones que Gabriel ya hizo referencia, porque también Gabriel lo decía en algún momento, esa vena tan gruesa que tiene de autoritarismo, pues no le permite no tener el control sobre todas las instituciones. Entonces, yo creo que en este sentido, frente a un plan de austeridad que le presentaba ya la Secretaría de Hacienda al INE, bueno, los propios consejeras y consejeros del INE decían que no concordaba, inclusive en donde decían ellos que se tenía que disminuir el presupuesto o amarrarse un poco, ¿no? Porque no concordaba pues con las partidas presupuestales. Frente a eso, el INE lo que sí hace es presentar un plan haciendo un checklist, ¿no? ¿Para qué necesito cada peso? Entre ellos es pues poner las casillas receptoras, capacitación de funcionarios, el tema del material impreso, los propios crayones que se tienen que utilizar para el tema de la consulta. Y entonces, frente a eso, pues ahí tenemos un debate que nos ha llevado no sé cuántos meses, ¿no? Desde el año pasado estamos hablando de eso, ya llevan no sé cuántos rounds. Entonces, esperemos ya que con el tema de esto de la revocación de mandato, pues lleguen a un acuerdo, finalmente, ya lo decía, está obligado a realizarlo, pero no bajo las condiciones que el presidente quiere. Esta autonomía que se construyó durante años le permitía o le había venido permitiendo a este organismo, al INE, tomar decisiones. ¿Estará perdiendo su autonomía? ¿Es en realidad lo que se estará perdiendo o lo que se estará disputando en este momento? Bueno, no, lo que el INE dice, y yo creo que lo está diciendo en el marco de su autonomía, es que si el Ejecutivo no, la Secretaría de Hacienda no le aprueba los recursos extraordinarios que requiere, que calculan que para llegar al 100% de las casillas necesitan 2.700 millones, que en los recortes y en el plan de austeridad interno tienen 1.500, no obstante le están pidiendo otros 1.700 a Hacienda, creo que la carta al Niño Dios, pero le están diciendo que a los 1.700 0 pesos les pueden dar. Bueno, frente a eso, lo que sí puede decidir el INE en el marco de su autonomía es instalar centros de votación y no casillas como en la elección institucional, porque no tiene dinero para instalar, porque no hay dinero. Eso sí lo puede hacer porque tiene la autonomía constitucional para decidir. El INE es el que decide cómo, no el gobierno. El gobierno puede pedir, pero el INE es el que decide cómo lo va a hacer. Entonces, si el gobierno quiere que el INE tenga muchas casillas, que reitero, me parece que es una inversión
innecesaria, es tirar el dinero en este momento, ¿no? Pero ya reunieron los requisitos de legalidad. Si el presidente quiere todas las casillas, el 100% de las casillas, pues tendrán que aportar dinero, porque si no van a poder instalar las que el presupuesto les permita. Porque, reitero, nadie está obligado a lo imposible. Ahora, el presidente con esto va a poder responsabilizar al INE del de no fracaso llegar de la a la consulta. expectativa que él está esperando. Porque, a ver, por más movilización, ¿qué es lo que hay? Un pleno acarreo para ir a ratificar al presidente, que no revocación. El presidente podrá argumentar, en todo caso, a ver, no hay manera de ganar esa pelea. Porque efectivamente son muy pocos los que quieren que el presidente se vaya. En un marco democrático hay que esperar justamente la siguiente elección presidencial. Pero suponiendo que el porcentaje es muy bajo, en la votación el presidente tendrá al villano, que es el INE, para decir, a pesar del INE, de que nos puso una serie de obstáculos en el camino, de que se opuso, habló el pueblo y finalmente hubo tal votación. Entonces me parece que el presidente, yo sí reconozco que en esa narrativa autoritaria es absolutamente consistente y se anticipa. Entonces, de alguna manera, él ya está prematuramente y previamente responsabilizando a la autoridad electoral de lo que puede ser, si no un fracaso, no el resultado que el presidente esté estimando. Pero ahora, ojo, es que estamos hablando de un procedimiento de revocación del mandato. Para que nos lo entienda la gente que nos está viendo, es decir, el presidente está convocando a que la gente salga y diga si lo quiere quitar de la presidencia. Pues claro que no, la mayoría de los mexicanos, no todas las encuestas nos dicen que no. Creo que ni la oposición política a estas alturas, no toda, quisiera quitar al presidente porque el costo sería mayor para México. Salvo Frena, no hay nadie pidiendo eso. Nadie pidiendo eso. México. Entonces, por eso es que la consulta es innecesaria, porque ni la oposición quiere que el presidente deje de ser presidente antes de terminar su mandato. Pero, como el presidente insiste en hacer la consulta, el INE le dice que tiene que aportar la cantidad de dinero suficiente para instalar el 100% de las casillas. Ya dijo el presidente, o al menos eso dice todavía, que no lo va a aportar. Entonces, pues no se va a instalar el 100% de las casillas y podrá decir luego que si el índice de participación electoral fue bajo, fue debido a que no hubo el número de casillas necesarias. Pero en el fondo es un ejercicio inútil, innecesario, porque nadie está pidiendo, digamos, nadie que sea relevante en el país, está pidiendo que el presidente deje la presidencia de forma anticipada mediante un proceso democrático, y al INE le corresponde efectivamente organizar las elecciones y los mecanismos de democracia directa, pero en este caso es una consulta absolutamente fuera de lugar, porque lo que se va a someter a votación es algo que tiene una respuesta obvia y natural, y que es que el presidente debe terminar su periodo. Un dinero que se va a desperdiciar para cerrar. Pero es que, ¿sabes qué? Tiene que ver con los contextos que ya marcaban, ¿no? Bajo cualquiera de los dos contextos, en el caso de que dé dinero o de que no lo dé, de todas formas el presidente gana. Mal. O sea, el discurso de él va a ganar. Y eso también tiene que ser preocupante, pues, para la mayoría de la ciudadanía. Ahora, que se debe de revisar que los consejeros ganan más que el presidente, sí. O sea, ¿por qué un consejero de INE gana más que el presidente de la República? Pero que cambie en todo caso la ley. Pero es decir, no, es que ya está en el artículo 27, nomás que nadie lo hace cumplir, ¿eh? El recurso jurídico existe, pero tampoco le han querido entrar. No, porque en el marco de esa autonomía ellos lo definieron y luego se fueron a controversia. Lo que sí creo es que hay puntos que el presidente agarra y que sí se tienen que revisar. O sea, yo sí creo que hay algunos excesos en la función electoral que tienen que ser corregidos. Ahora él gana más en ese proceso de revisión y exigencia de exhibirlos, que incluso en que eso se modifique. El presidente gana en su narrativa. Vamos a ver en qué termina esto y también si se tocan esos puntos que tienen que ver con el sueldo, los claros oscuros que hay de todo esto. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, Gabriel. Gracias a todos. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Lucía. Gracias. Buenas noches. Y también a usted, sobre todo, muchísimas gracias por habernos acompañado este lunes. Y vamos empezando muy bien este año.